Hay cosas en esta vida que uno ve venir. Uno las huele, uno las siente en el pecho antes de que pasen. Pero hay otras, las peores, las que llegan sin avisar, las que se meten en la casa de uno, disfrazadas de gente buena, de sonrisas conocidas, de manos que uno apretó 1000 veces en las Navidades, en los cumpleaños, en los entierros. Esas son las traiciones que destruyen a una familia entera. Y yo lo sé porque lo viví demasiado de cerca. Mi nombre no importa tanto como el de ella. Ella se llama Diana. Y hasta hace un año, Diana era la muchacha más alegre que yo había conocido en mi vida. Tenía esa risa que se oía desde la cocina hasta el patio, esa forma de caminar apurada, como si siempre llegara tarde a algo lindo. Era mi sobrina del alma, la hija mayor de mi hermana Rosario, y yo la había visto crecer desde que usaba esos vestiditos de flores que le compraba mi mamá en el mercado. Diana se iba a casar. Tenía 26 años y estaba enamorada, como una tonta, de un muchacho bueno, un ingeniero llamado Andrés, de esos hombres decentes que todavía se levantan cuando una mujer mayor entra al comedor. Llevaban 3 años juntos. La boda estaba planeada para el 15 de noviembre. Ya estaba todo. El vestido colgado en el armario, las invitaciones repartidas, el salón pagado, las flores encargadas, todo. Lo que yo no sabía, lo que nadie en esa casa sabía, es que había alguien sentado a la mesa con nosotros en cada almuerzo del domingo que ya había decidido destruirle la vida a esa muchacha. Alguien de la familia, alguien que todos llamábamos doctor con respeto, porque había estudiado, porque tenía consultorio propio, porque en todas las fotos aparecía sonriendo al lado de mi hermana como el hermano modelo. Se llamaba Julio. Era el tío de Diana, era mi cuñado. Y lo que hizo ese hombre, lo que fue capaz de hacerle a su propia sobrina 2 meses antes de su boda, es algo que todavía hoy, cuando lo cuento, me tiembla la voz. Pero lo voy a contar, porque hay historias que uno tiene la obligación de contar, aunque duelan, aunque le saquen a uno lágrimas al escribirlas, porque si alguien que me está escuchando ahora mismo tiene una sombra parecida en su casa, una sombra disfrazada de persona decente, ojalá esta historia le sirva para abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Todo empezó un martes de septiembre, un martes cualquiera, un martes que parecía igual a todos los otros martes de ese año, pero no lo era. Ese martes, Diana tenía una cita con el dentista, con su tío Julio, con el mismo tío que le había arreglado los dientes desde los 11 años, el mismo que le había puesto los frenos en la adolescencia, el mismo que en las fiestas familiares le decía riéndose: «A ver, sobrina, abre la boca, déjame ver cómo va esa sonrisa de princesa». Resulta que Diana quería tener la sonrisa perfecta para las fotos de la boda, cosa de muchacha, cosa de ilusión. Y había pedido una limpieza profunda, un blanqueamiento y una muela que le estaba molestando desde hacía meses. Julio le dijo que no se preocupara, que él se encargaba, que lo haría gratis, como regalo de bodas adelantado. «Sobrina linda, tú tranquila», le dijo esa mañana cuando ella llegó al consultorio. «Vamos a ponerte una sedación suavecita para que no sientas nada. Vas a salir de aquí con una sonrisa que va a dejar a Sandrés con la boca abierta en el altar». Diana se rió porque confiaba, porque llevaba toda la vida confiando en ese hombre, porque ese hombre había sostenido a su mamá cuando su papá se murió hacía 12 años, porque ese hombre le había prestado plata para la universidad, porque ese hombre era para ella un segundo padre. Se acostó en la camilla. La secretaria, una muchacha nueva que Julio había contratado hacía apenas 2 semanas, le puso la vía en el brazo. Diana sintió el líquido frío entrando, sintió el techo moverse un poquito, sintió la voz de su tío diciéndole: «Cuenta conmigo hasta 10, mi amor, despacito», y se durmió.
Lo que pasó después, Diana no lo supo durante muchas semanas. No lo supo hasta que su cuerpo empezó a contarle una historia que ella no podía creer. Cuando despertó, estaba sola en la camilla. Le dolía la cabeza, le dolía todo. Le dolía de una manera rara, una manera que no era por la muela. Pero pensó que era la anestesia, que era normal. Se levantó despacio, se miró en el espejo del baño del consultorio, se lavó la cara. Su tío entró con una sonrisa enorme. Quedaste perfecta, mi amor. Todo salió de maravilla. Tómate estas pastillas si te duele algo. Y no te asustes si te sientes rarita 2 o 3 días. Eso es normal por la sedación. Diana le dio un abrazo largo. Le dijo gracias. Le dijo que lo quería como a un papá. Julio le acarició la cabeza y sonrió. Yo me acuerdo de esa noche porque mi hermana Rosario me llamó por teléfono. Me dijo, hermana, Diana salió rarita del dentista, pero ya está comiendo sopita. Julio es un santo, nos hizo todo gratis. Dios me mandó un hermano así, para que no me faltara nada. Y yo, tonta de mí, le contesté, sí, Rosario, tienes un hermano bendito. Dios mío, las cosas que uno dice sin saber. Pasaron los días, pasaron las semanas. Diana seguía con los preparativos de la boda, pero yo empecé a notarla rara en un sentido que yo no podía explicar. Estaba pálida, tenía ojeras, se quedaba mirando por la ventana largos ratos sin decir nada. En los almuerzos apenas probaba la comida. Un domingo la agarré sola en el patio. Estaba sentada mirando las matas. Diana, mi niña, ¿qué te pasa? A mí no me engañas. Tú no eres esa que yo conozco. Ella se quedó callada. Se mordió el labio y después soltó una frase que me dejó el corazón frío. Tía, a mí me pasa algo en el cuerpo que no entiendo. Tengo un atraso de casi 2 meses. Yo me quedé mirándola. Pensé, bueno, son cosas de los nervios. Son los preparativos, es la ansiedad de la boda. Mi amor, eso pasa. Tú estás estresada. Cómprate una prueba y sal de dudas. Ella bajó la cabeza y me dijo algo que no esperé. Tía, yo ya me hice 2. Las 2 dieron positivo. Yo sentí que el patio se movió. Sentí que el aire no me entraba, porque yo sabía que Diana y Andrés habían decidido esperar hasta la boda. Eran creyentes, eran tradicionales, eran así de esa manera antigua que ya casi no se ve. Diana me lo había contado 1000 veces. Pero Diana, hija, entonces... Ella me miró. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Tía, yo no he estado con Andrés. Yo no he estado con nadie. Yo te lo juro por mi mamá. Lo que pasó después de esa conversación fue una tormenta sin paraguas. Una tormenta que le cayó encima a toda la familia sin avisar. Diana se armó de valor y le contó a Andrés. Le contó llorando, le contó temblando. Le dijo que ella no entendía, que ella no se había acostado con nadie, que ella era una mujer decente, que algo había pasado, pero ella no sabía qué. Andrés la escuchó en silencio, un silencio largo, un silencio que a Diana se le hizo eterno, y después se paró, cogió su chaqueta y dijo una sola frase. Diana, yo te amo, pero yo no soy tonto. Esta boda no se hace. Y se fue. Se fue sin gritos, sin escándalos, sin lanzar cosas. Se fue con esa dignidad herida que tienen los hombres buenos cuando sienten que les mintieron. Y esa dignidad, vieja mía, duele más que si les hubiera pegado. Diana se desmayó esa noche. Se desmayó en los brazos de mi hermana Rosario. Tuvimos que llevarla al hospital. Y cuando volvió en sí, ya no era la misma. Se le había apagado algo por dentro. Esa risa que se oía desde el patio ya no se oía. Esa muchacha, apurada, ya no caminaba apurada. Caminaba como si el piso le pesara en los pies. Nadie entendía nada. Mi hermana lloraba todo el día, decía, mi hija no es así. Mi hija no me mentiría, algo pasó, algo que no sabemos. Y tenía razón.
Tenía toda la razón del mundo, pero ninguno de nosotros, ni ella, ni yo, ni nadie, fuimos capaces de imaginarnos lo que realmente había pasado. Hasta que una tarde, 2 semanas después de la cancelación de la boda, tocaron la puerta de mi casa. Era una muchacha joven, como de 22 años, delgada, con el pelo recogido, los ojos inquietos. Yo no la conocía. Me dijo su nombre. Se llamaba Estefanía. Me dijo que era la secretaria nueva del doctor Julio, la que había entrado 2 semanas antes de la cita de Diana. Señora, perdóneme que venga así. Yo conseguí su dirección, con mucho trabajo. Yo necesito hablar con usted. Yo no puedo más. La hice pasar. Le serví un café. Le dije que se tranquilizara. La muchacha temblaba. Temblaba como si tuviera fiebre, pero no era fiebre, era miedo. Ese miedo que uno aprende a reconocer con los años. Señora, yo renuncié al consultorio hace 3 días. Renuncié porque no puedo seguir en ese lugar, porque yo vi cosas que no son normales, cosas que llevo guardadas hace semanas y me están volviendo loca. Yo sentí un frío en la espalda. Le dije, mi amor, habla tranquila, aquí nadie te va a hacer nada. Y entonces la muchacha me contó todo. Me contó que el doctor Julio no era el doctor Julio que la familia creía. Me contó que el consultorio, después de las 7 de la noche, se llenaba de hombres que llegaban en camionetas oscuras. Me contó que había un sótano en ese consultorio, un sótano con camillas, un sótano al que llegaban muchachas, jóvenes que después se iban en esas mismas camionetas y no volvían a aparecer. Me contó que Julio estaba metido con una red que movía gente, una red fea, de esas que uno solo ve en las noticias. Y me contó lo peor, lo que yo no quería oír, pero lo que tenía que oír. Señora, el día que vino su sobrina Diana a la cita, yo le puse la vía, yo misma. Pero cuando ella se durmió, el doctor me dijo que saliera. Me dijo que me fuera a almorzar, que volviera en 2 horas. A mí me pareció raro, porque los otros pacientes duraban media hora, 40 minutos. Yo salí, pero dejé la cartera adentro, a propósito, porque algo en el estómago me decía que algo no estaba bien. Estefanía se quedó mirando el café. Le tomaba tanto tiempo para respirar entre frases que yo sentía que el tiempo se estiraba. Volví a los 20 minutos, señora, con cualquier excusa. Entré al consultorio y lo vi a él, con ella, con su sobrina, dormida, y él, señora, perdóneme, pero él le estaba haciendo daño, él estaba abusando de ella. Yo me devolví antes de que me viera, me fui, y lloré todo el día. Yo me tuve que sentar, las piernas no me respondían, se me nubló la vista, sentí que el techo de mi casa se caía encima de mí. ¿Por qué no dijiste nada, muchacha? ¿Por qué? Estefanía lloró con esa forma fea de llorar de la gente que lleva mucho tiempo aguantándose algo. Señora, porque me amenazó. Al otro día me dijo que sabía dónde vivía mi mamá. Me dijo que si yo hablaba, mi familia desaparecía. Yo soy sola, señora. Yo tengo a mi mamá enferma. Yo no tengo a nadie más. Pero cuando me enteré que la boda de su sobrina se canceló, porque él mismo me lo contó riéndose, señora, riéndose, yo no pude más. Yo preferí venir a contarle a usted, aunque me maten mañana. Yo no puedo dormir, yo no puedo. Esa misma noche yo no dormí. No cerré los ojos ni un minuto. Tenía a Estefanía en el cuarto de huéspedes, con la puerta cerrada, con llave por dentro, porque la muchacha tenía pánico, y yo estaba en la sala mirando el teléfono sin saber qué hacer. No podía llamar a mi hermana Rosario, porque mi hermana se moría, literalmente se moría. Julio era su único hermano, era el apoyo de toda su vida. Si yo le decía esto sin pruebas, iba a ser peor.
Tenía que conseguir pruebas. Tenía que ser inteligente. Tenía que ser más viva que ese hombre que llevaba años disfrazado de ángel. Al otro día, muy temprano, cogí el teléfono y llamé a Andrés, el exnovio de Diana, el muchacho bueno que se había ido con el corazón destrozado. Andrés, necesito que me recibas. Por el amor de Dios, yo sé que tú tienes derecho a estar furioso, pero necesito que me escuches una hora. Una sola hora. Andrés, que es un muchacho de temple, aceptó. Nos vimos en una cafetería del centro. Le conté todo lo que me había dicho Estefanía, todo lo que yo sospechaba. Le dije que necesitaba su ayuda. Andrés se quedó callado un rato largo. Le corrieron las lágrimas por la cara, pero no hizo ruido. Y después me miró. Señora, yo amo a Diana. Yo nunca dejé de amarla. Pero yo necesitaba tiempo. Necesitaba entender. Si lo que usted me está diciendo es verdad, ese hombre me pagó lo que me hizo, a mí y a ella también. Dígame qué necesita de mí. Le dije que necesitaba plata. Plata para hacer una prueba de ADN clandestina. Una prueba privada, por fuera de la familia, sin que Julio ni Rosario ni nadie se enterara. Porque necesitábamos comparar el ADN del bebé que Diana llevaba adentro con el ADN de Julio. Pero conseguir el ADN de ese hombre sin que sospechara era lo difícil. Andrés sacó la billetera en ese momento. Lo que cueste, señora, lo que cueste. Y así empezamos. Le hablé a Diana, le conté todo. A la pobre muchacha le dio una crisis. Vomitó, lloró, gritó, se arrancó pelos de la cabeza, se acordaba de cosas, se acordaba de cómo se había despertado adolorida, de cómo el tío la había abrazado después, de cómo le había dicho, tú eres la sobrina que yo más quiero. Se acordaba y le daba asco de su propio cuerpo. Tuvimos que calmarla, tuvimos que prometerle que íbamos a hacer justicia, que no iba a quedar impune. Y ella, con los ojos hinchados, aceptó ayudarnos. Aceptó la prueba. Para conseguir el ADN de Julio, me inventé un cuento que me salió de la desesperación. Organicé un almuerzo familiar en mi casa. Un domingo común, normal, como todos. Llamé a Rosario, le dije, hermana, quiero que vengan tú, Diana, Julio y los muchachos. Voy a hacer sancocho. Rosario se puso feliz. Me dijo que Julio estaba pendiente de Diana, que había estado llamando todos los días, preocupado por ella. Claro que estaba llamando. Él muy descarado. El domingo vinieron todos. Julio llegó de los primeros, con un ramo de flores para Rosario, con dulces para los niños, con un abrazo fuerte para mí. Yo le devolví el abrazo porque tenía que devolvérselo, pero sentí el cuerpo frío. Sentí que abrazaba una culebra. Le serví el sancocho en un plato aparte, el mejor plato de mi loza. Le puse una cuchara que guardé después. Le pasé una servilleta de tela que él usó para limpiarse la boca. Y cuando terminó de comer, se puso un chicle. Me dijo, cuñadita, gracias, quedé lleno. Botó el chicle en la caneca del patio. Yo lo recogí después con una bolsa de plástico, como quien recoge una joya. La cuchara, la servilleta, el chicle, el vaso de donde tomó agua, todo lo guardé. Todo se lo llevé a un laboratorio privado que me recomendó un amigo abogado, un laboratorio que no hacía preguntas. Diana, por su lado, se hizo la prueba de sangre, la prueba prenatal no invasiva, que ya se puede hacer a partir de las 10 semanas. Extrajeron el ADN del bebé de la sangre de la mamá y lo cruzaron con las muestras de Julio. Esperamos 8 días. 8 días que fueron más largos que 8 años. El resultado llegó por correo electrónico. Andrés y yo lo abrimos juntos en la sala de mi casa. Diana estaba al lado, pálida, temblando. Mi hermana todavía no sabía nada. La habíamos dejado por fuera, a propósito, hasta tener la certeza. Probabilidad de paternidad. 99,999%. Diana soltó un grito que no se me olvida en la vida, un grito que era rabia, dolor, alivio y horror todo mezclado.
Andrés la abrazó fuerte. Le pidió perdón por haberle creído al silencio. Ella lo abrazó de vuelta. Y lloraron los dos, pegados, como dos náufragos que por fin se encuentran en la orilla. Yo cogí el teléfono y llamé a un primo mío que es fiscal. Le dije, necesito hablarte hoy, no mañana. Me recibió esa misma tarde. Le llevé la prueba. Le llevé el testimonio grabado de Estefanía, que aceptó declarar con protección de testigos. Le conté lo del sótano, lo de las camionetas, lo de la red. Le conté todo. Mi primo me miró con una cara que yo no le había visto nunca. Tía, esto es grande. Esto es más grande de lo que usted cree. Ese hombre lo venimos siguiendo desde hace meses por otro caso. Lo que usted me trae es lo que nos faltaba. 3 días después, un viernes a las 6 de la mañana, entraron al consultorio de Julio. Entraron con la fiscalía, con la policía, con todo. Encontraron el sótano, encontraron documentos, encontraron dinero en efectivo, encontraron cosas que yo no quiero describir porque no es necesario para contar esta historia. A Julio se lo llevaron esposado, con la bata blanca puesta, con los ojos llenos de pánico. Y cuando salió del consultorio, un vecino que estaba grabando con el celular le preguntó, «Doctor, ¿por qué lo llevan?» Julio no contestó, bajó la cabeza. La bajó como la baja un perro que sabe que lo pillaron. Continúa en la siguiente parte. Parte 5. La verdad ante la familia y la justicia detrás de rejas. A Rosario le contamos todo ese mismo día, en la sala de mi casa, con Diana al lado, con Andrés sosteniéndole la mano, con Estefanía presente como testigo. Mi hermana se desmayó 2 veces. 2 veces tuvimos que echarle agua en la cara. Decía, no puede ser. Julio no, mi hermano no. Se agarraba la cabeza, se mecía en la silla. Yo la abrazaba y le decía, hermana, te juro que yo también quisiera que no fuera verdad, pero era verdad. Y el papel del laboratorio lo decía con esa frialdad que tienen los papeles, con esa frialdad que no le duele a nadie, pero que destroza vidas. Cuando Rosario pudo entender, cuando pudo respirar, hizo algo que no se me va a olvidar nunca. Se paró, se acercó a Diana, se arrodilló delante de su hija y le dijo, mi amor, perdóname. Perdóname por haberte llevado toda la vida a la casa de ese hombre. Perdóname por no haberte protegido. Perdóname por haber confiado en el monstruo equivocado. Diana la levantó del piso, la abrazó y le dijo algo que solo una mujer como Diana puede decir en un momento así. Mamá, tú no tenías cómo saberlo. Nadie tenía cómo saberlo. Esos hombres aprenden a disfrazarse tan bien que ni Dios los distingue. Pero ahora los dos sabemos y ahora se acabó. Pasaron los meses. El caso contra Julio creció como una bola de nieve. Aparecieron otras víctimas. Muchachas que habían ido al consultorio a lo mismo, muchachas que llevaban años calladas porque pensaban que eran las únicas, muchachas que cuando vieron en las noticias que al doctor lo habían capturado, se animaron a hablar. Se presentaron 7 denuncias más, 7 vieja mía, 7 mujeres con el mismo patrón, sedación, abuso, olvido, vergüenza, silencio. Además del abuso, le comprobaron el vínculo con la red de tráfico de personas. Le comprobaron que él era uno de los enlaces médicos que preparaba a las víctimas antes de ser llevadas. Le sumaron cargos, muchos cargos, tantos que cuando el juez leyó la sentencia, la leyó durante casi 1 hora. 42 años de cárcel sin rebaja de pena, 42 años. La misma edad que tenía Julio cuando entró a esa celda. Y aquí viene la parte que pocos saben, la parte que me contó después uno de los guardias del penal, porque la familia de él era amiga de mi marido desde hace años. Resulta que Julio, en sus años de doctor tramposo, le había quedado debiendo plata a gente muy fea, plata de la red, plata de favores, plata que él había manejado y que no había entregado completa.
Cuando Julio entró al patio del penal ese primer día, con su uniforme nuevo, con sus ojos todavía de doctor, 3 hombres se le acercaron. 3 hombres grandes, tatuados, con caras que uno no quiere ver ni en sueños. Uno de ellos le dijo: «Doctor, ¿se acuerda de mí? Yo me acuerdo de usted. Usted me debe 120 millones desde hace 4 años. Aquí adentro se cobran las deudas distinto, doctor. Lo que le hicieron adentro yo no lo voy a contar. No hace falta contarlo para que usted entienda. Lo que sí le digo es que Julio no volvió a caminar derecho nunca más, y que cada noche, según me contaron, gritaba dormido, gritaba nombres, gritaba el nombre de Diana entre los nombres, y nadie en esa celda lo consolaba. Diana y Andrés se casaron 1 año después. Una boda pequeña, íntima, con solo 30 personas, sin globos, sin salón grande, sin florerías caras. Una boda que fue como un abrazo. Se casaron en una finca a las afueras, con una ceremonia al aire libre, con un pastor sencillo que habló de la luz y de la oscuridad y de cómo a veces uno tiene que cruzar la más oscura para saber de qué lado está la más luminosa. Decidieron juntos tener al bebé. Lo decidieron hablando mucho, llorando mucho, rezando mucho. Decidieron que ese niño no tenía la culpa de nada, que ese niño era de Diana, solamente de Diana, y que Andrés iba a ser su papá en todo lo que un papá es, menos en la sangre. Y la sangre, cuando uno ama de verdad, es lo de menos. Hoy ese niño tiene casi 2 años, se llama Emiliano. Tiene los ojos grandes de Diana y la risa tranquila de Andrés, porque los niños, cuando crecen al lado de alguien que los ama bien, se parecen al amor, no a la carne. Estefanía, la muchacha valiente que se atrevió a tocar mi puerta esa tarde, vive hoy en otra ciudad. Diana y Andrés la ayudaron a comenzar de nuevo. Le consiguieron trabajo, le pagaron los primeros meses de arriendo, le mandaron a su mamá a una clínica buena. Porque el bien, mi querido espectador, también tiene memoria. Y cuando alguien te salva, tú no descansas hasta devolverle el gesto. Mi hermana Rosario envejeció 10 años en ese año. Le salieron canas de golpe, le tembló la voz durante muchos meses, pero la alegría le volvió cuando Emiliano nació, cuando cargó a ese nieto en los brazos y lo olió. Me dijo una tarde, sentada en el patio, con el bebé dormido en el pecho: «Hermana, la vida me quitó un hermano que nunca tuve, pero me dio un nieto que me salvó la vida. Dios sabe escribir torcido, pero escribe derecho». Y yo me quedé con algo adentro que no se va a ir nunca, una especie de alerta permanente, una especie de desconfianza sana. Ya no me creo las sonrisas tan rápido, ya no abro la casa sin mirar 2 veces, ya no le digo a una muchacha joven: «Ese es tu tío, confía en él», sin asegurarme primero de que ese tío es lo que dice ser. Porque aprendí, a los golpes, que los peores depredadores no están en la calle, no están en los callejones oscuros, están en los almuerzos del domingo, están vestidos de bata blanca, están sonriendo en las fotos de Navidad, están sentados al lado de uno comiendo sancocho. Por eso cuento esta historia, por eso me tomo el trabajo de contarla bien, con detalles, con dolor, con calma, porque a lo mejor alguien que me escucha ahora mismo tiene una sombra parecida en su casa, una sombra que todavía no ha hecho lo peor, una sombra que todavía puede detenerse si alguien abre los ojos a tiempo. Si usted conoce a una muchacha que cambió de un día para otro, que se apagó, que se puso rara después de una visita médica, después de un viaje, después de una tarde con alguien de confianza, por favor pregúntele con cariño, pregúntele sin juzgar. A veces una pregunta hecha a tiempo salva una vida. A veces una tía que mira a los ojos a una sobrina en un patio y le dice: «Mi niña, a mí no me engañas», puede ser la diferencia
entre la cárcel de un monstruo y la libertad de una víctima. Y ahora le pregunto a usted, que me está escuchando, ¿hay alguien en su familia que usted siempre ha visto con una sonrisa demasiado perfecta? ¿Alguien que parece bueno, demasiado bueno? ¿Alguien que le regala cosas? Que se porta como un santo, pero que algo ahí adentro, en ese lugar del pecho, donde uno sabe las cosas sin saberlas, ¿le huele raro? Hágale caso a ese lugar. No lo ignore. Ese lugar es el que nos protege cuando la mente se deja engañar. Si esta historia le tocó el corazón, si le recordó a alguien, si le removió algo por dentro, déjemelo en los comentarios. Cuéntenos su historia. Cuéntenos lo que piensa. Cuéntenos si usted también vio algo y tuvo el valor de hablar, o si todavía lo está guardando. Aquí lo leemos con respeto. Aquí nadie juzga. Suscríbase al canal si quiere acompañarnos en más historias como esta. Historias reales, historias que duelen, pero historias que enseñan. Y comparta este video con esa persona en la que usted está pensando ahora mismo, esa que tal vez necesita escuchar estas palabras para abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Porque la justicia, mi querido amigo, mi querida amiga, a veces tarda, a veces se demora, a veces parece que no va a llegar, pero cuando llega, llega completa, llega con nombre y apellido, llega a tocarle la puerta al que creyó que nunca lo iban a descubrir. Julio creyó que nunca lo iban a descubrir, y mírelo ahora.